Te habla Oscar. El crecimiento económico del mundo se está haciendo cada vez más lento y parecería que una próxima crisis económica mundial parecida a la del 2008 es inminente. Sin embargo, ¿cómo es el panorama de crecimiento económico para el próximo año 2020 en América Latina? ¿América Latina seguirá la tendencia mundial de poco crecimiento económico o será diferente? En este video empezaremos por los países que menos crecerán e iremos hasta los países que más crecerán de América Latina en el año 2020. Dale like al video, no olvides suscribirte y tocar la campanita para ver primero los videos. Únete, ya somos más de 100.000 suscriptores en este canal. Número 19. Venezuela. Para nadie es secreto la crisis económica que afecta a Venezuela desde el año 2013. Desde entonces Venezuela ha perdido el 73% de su Producto Interno Bruto y la inflación se ha disparado enormemente. El año 2019 fue sin duda el peor año económicamente hablando para Venezuela, donde la inflación llegó al 10 millones % según el Fondo Monetario Internacional. Por esto mismo los venezolanos dejaron de ocupar el bolívar como la moneda y el país está dolarizado de facto. En el año 2020 el Fondo Monetario Internacional pone a Venezuela con un decrecimiento económico de menos 10% y con un Producto Interno Bruto de 62.921 millones de dólares. Número 18. Argentina. La crisis de este país se vive desde el año 2018 cuando la economía se comenzó a contraer y la inflación se disparó, multiplicándose con la del año anterior, el 2017. Desde entonces Argentina ha perdido el 14% de su Producto Interno Bruto. El peor año económicamente hablando para la Argentina fue sin duda el 2019, donde la inflación alcanzó el 57.3% y la moneda argentina, el peso argentino, se ha devaluado enormemente, sobre todo luego de las PASO, cuando los mercados se pusieron en alerta por la vuelta del peronismo al poder y las perspectivas económicas de Argentina no parecen mejorar. El FMI pronostica que para el próximo año la economía argentina seguirá cayendo. Se pronostica un decrecimiento económico de menos 1.3% y con un Producto Interno Bruto de 443.249 millones de dólares. Número 17. Nicaragua. Este país vive una crisis económica propiciada por el estallido de las protestas en el país en abril del 2018, que empezaron luego de una reforma por parte del gobierno donde el gobierno podía tomar más dinero del fondo de pensiones y los cotizantes tendrían que pagar más de su salario para ahorrar para una pensión y al final recibirían una pensión más baja. Al final el gobierno de este país retrocedió en la reforma por la presión social, pero las protestas continuaron, ya que los manifestantes exigían la renuncia de Daniel Ortega, líder de ese país desde 2007, y electo por elecciones fraudulentas en 2016. Toda esta turbulencia trajo muchas consecuencias, una de ellas fue el frenazo y la caída estrepitosa de la economía nicaragüense. Para el año 2020 la economía nicaragüense decrecerá un menos 0.8% y tendrá un Producto Bruto Interno de 12.331 millones de dólares. Número 16. Ecuador. Ecuador vive un estancamiento económico, pero a diferencia de los países anteriores, no es gracias al tema político, sino que Ecuador es un país altamente dependiente del petróleo y la explotación de otros recursos naturales, ya que durante los gobiernos de Rafael Correa se promovió la explotación de los mismos y se cerró el país al libre comercio, por lo que Ecuador es uno de los países más difíciles para invertir o abrir negocios. Como se imaginarán, por esto mismo al momento de la caída de los precios de los commodities en el mundo, Ecuador sufrió por la caída del precio del petróleo, gas natural y otros minerales. En 2017 llega Lenín Moreno, quien dio un paro a la ambición correísta. Sin embargo, las reformas económicas profundas y necesarias no se realizaron, por lo que Ecuador se mantiene hasta este día en un estancamiento económico. Para el año 2020 la economía ecuatoriana crecerá pero apenas un 0.5% y tendrá un Producto Interno Bruto de 109.444 millones de dólares. Número 15. Haití. Este es otro país convulsionado, sin embargo por razones bastante diferentes a las anteriores de los países ya vistos. Acá hablamos de un país que ha sufrido de varios golpes tanto políticos como económicos y de desastres naturales y enfermedades, que dejan que Haití no avance. Haití nunca ha tenido grandes recursos naturales y la economía de este país nunca ha tenido un gran crecimiento, sino que ya es algo crónico el crecimiento mínimo e incluso caídas en su economía. En los últimos años la situación del país ha empeorado, empezando en 2010 cuando un potente terremoto de 7 grados asoltó el país dejándolo destruido y con más de 300.000 fallecidos y 2 millones de damnificados. Para el año 2020 la economía haitiana crecerá pero apenas un 1.2% y tendrá un Producto Interno Bruto de 8.709 millones de dólares.
Número 14. México. México es una potencia exportadora. Es el país que más exporta de toda América Latina, incluso más que Brasil. Por esto es sorprendente el poco crecimiento económico que este país tendrá. Sin embargo, esto no ha sido así durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hubo un crecimiento de aproximadamente 3% anual. Sin embargo, en el primer año del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, México no creció, pero tampoco cayó su economía. Pero entonces, ¿por qué México no creció? La respuesta está en la forma de gobernar del nuevo presidente, que empezó cancelando la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Esto dio un malísimo mensaje a inversores internacionales, quienes dejaron de invertir tanto como tenían previsto en México. Además de que el mismo gobierno se ha propuesto impulsar proyectos que no hacen sentido económico, como la construcción de la refinería Dos Bocas, que también espanta a inversores. Para el año 2020 la economía mexicana crecerá pero apenas un 1.3% y tendrá un Producto Interno Bruto de 1.322.489 millones de dólares. Número 13. Brasil. El gigante sudamericano es un país que ha sufrido de una recesión económica durante los últimos años. Sin embargo, esto empezará a cambiar durante los próximos años. Con la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, este ha implementado reformas bastante importantes y pro libre mercado que han causado que las perspectivas económicas de Brasil hayan mejorado considerablemente para los próximos años. Recientemente se realizó una reforma de pensiones y jubilaciones con la que se planea ahorrar 217.500 millones de dólares al gobierno durante la próxima década. Esto es necesario porque para realizar otras reformas como reducir la presión fiscal del país se necesita bajar el gasto público. Recientemente se presentó otro paquete de reformas en el cual se pretende privatizar Eletrobras, la empresa de electricidad estatal más grande de Brasil. Para el año 2020 la economía brasileña crecerá un 2% y tendrá un Producto Interno Bruto de 1.893.010 millones de dólares. Número 12. Uruguay. Este pequeño país sudamericano se recuperará en el 2020, ya que durante el año 2019 este país se estancó económicamente. Esto fue debido al panorama político del país, ya que en las encuestas daban la posibilidad de un cambio político en el país y así sucedió. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este país se realizó el 24 de noviembre y ganó el centroderechista Luis Lacalle Pou, que es un cambio de 15 años de gobiernos ininterrumpidos del Frente Amplio, un partido de izquierda. Por esto muchos inversores, tanto de este país como extranjero, esperaron para ver cuál iba a ser el panorama político para invertir en el país. Luego de un 2019 con un crecimiento de apenas un 0.4%, en el año 2020 la economía uruguaya crecerá un 2.3% y tendrá un Producto Interno Bruto de 62.917 millones de dólares. Número 11. El Salvador. Este país centroamericano es un país que ha tenido un crecimiento económico sostenido durante la última década. Sin embargo, el crecimiento de este país no ha sido particularmente alto, sino medio. A pesar de esto, en los últimos años el crecimiento económico se ha acelerado, gracias al mejoramiento de las condiciones para abrir negocios en el país y el crecimiento de la inversión extranjera. Esto hace que para los próximos años la perspectiva económica se vea más positiva para este país, por el reciente cambio político de un gobierno más abierto a la cooperación e inversión internacional, políticas de libre mercado con más libertad para abrir negocios y la reducción de la burocracia. Por todo esto, en el año 2020 la economía salvadoreña crecerá un 2.3% y tendrá un Producto Interno Bruto de 27.918 millones de dólares. Número 10. Costa Rica. Costa Rica es uno de los países más ricos de toda América Latina y el crecimiento económico de este país se ha mantenido durante los últimos años. Sin embargo, las perspectivas económicas de Costa Rica se han reducido por cuestiones internas, principalmente por la crisis fiscal que se presenta en el país, donde el déficit fiscal es bastante alto y el endeudamiento del país es preocupante. Y por esto mismo el gobierno realizó una reforma fiscal que trajo incertidumbre a los inversores. La reforma fiscal trajo un aumento a los impuestos, que ahuyentó bastante la inversión extranjera que se fue a otros países centroamericanos. Sin embargo, la economía de este país sigue creciendo porque es un país bastante estable, el más estable de América Latina, de hecho. Por esto, en el año 2020, la economía costarricense crecerá un 2.5% y tendrá un Producto Interno Bruto de 65.179 millones de dólares.
Número 9. Chile. El crecimiento económico de este país se estancó luego de las reformas fiscales del gobierno de Michelle Bachelet, cuando se aumentó los impuestos a las empresas y otros tipos de impuestos que hicieron que la inversión extranjera y nacional en Chile se estancara. Esto se puede ver en el poco crecimiento económico que se registró en este país, a pesar de que en los años anteriores el crecimiento del país fue bastante alto. Sin embargo, con el cambio de gobierno a la presidencia de Sebastián Piñera, los inversores recuperaron la confianza en el año 2018 y hubo un repunte del crecimiento al 4%. Este se mantendrá para los próximos años, aunque puede ser afectado por el proceso de la nueva constitución que está programado para el año 2020 y por las protestas de 2019. Para el año 2020 la economía chilena crecerá un 3% y tendrá un Producto Interno Bruto de 308.505 millones de dólares. Número 8. Honduras. A pesar de que este país ha tenido una cierta conflictividad social durante los últimos años, el país sigue creciendo económicamente. Esto se da gracias a que Honduras es un país con un gran potencial industrial que ha llevado a varias empresas a llegar a invertir en el país, principalmente en la industria de manufactura, seguido por la industria de agricultura, que ha generado muchos empleos, además de que Honduras es un país que tiene muchos tratados de libre comercio que facilitan que las empresas inviertan en el país y puedan exportar o importar productos sin mayor costo. La economía hondureña crecerá en el 2020 un 3.5% y tendrá un Producto Interno Bruto de 25.314 millones de dólares. Número 7. Guatemala. Este país es el país más poblado de la región centroamericana, con un poco más de 17 millones de habitantes, además de que es el país con la mayor cantidad de nacimientos por cada 100.000 habitantes de todo el continente, lo que lo hace el país que más crece su población de América. Gracias a esto, miles ven al país con un gran futuro por la gran masa de jóvenes que entrarán al mercado laboral en los próximos años. La estabilidad económica se mantiene desde el fin del conflicto armado de este país en 1996. Es uno de los países con menor recaudación y presión fiscal, lo que lo hace atractivo para invertir, además de políticas para el control de la inflación y un tipo de cambio flotante que se mantiene estable ya por varias décadas. La economía guatemalteca crecerá en 2020 un 3.5% y tendrá un Producto Interno Bruto de 86.397 millones de dólares. Número 6. Perú. Este país es un gran ejemplo para América Latina, ya que Perú logró sacar durante las últimas décadas a 7 millones de personas de la pobreza por medio del crecimiento económico sin implementar grandes programas de supuesta ayuda social que al final resultan siendo programas populistas o clientelistas. Perú es uno de los países que más dinamismo económico tiene y durante la primera década del siglo XXI tuvo un crecimiento promedio de 6% anual. Esto gracias a la adopción de reformas macroeconómicas prudentes y otro tipo de reformas estructurales de amplio alcance, además de un ambiente favorable a los negocios y de baja inflación, con una moneda muy estable. En el año 2020 la economía peruana crecerá un 3.6% y tendrá un Producto Interno Bruto de 240.175 millones de dólares. Número 5. Colombia. Colombia es actualmente uno de los países que va contracorriente en el mundo, ya que actualmente la mayoría de países en el mundo ven cómo sus economías se van ralentizando y perdiendo fuerza en su crecimiento. Sin embargo, Colombia presentará este año y el próximo año un crecimiento mayor al estimado en años anteriores. Esto se debe a un sólido consumo privado y mayor inversión en el país. Esto ha sido impulsado por recientes reformas pro libre mercado que se implementaron al final del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y el actual presidente Iván Duque, que han comenzado con una gestión macroeconómica y fiscal prudente. Entre ellas destaca la bajada de impuestos corporativos, además de un impulso a la economía naranja, es decir, a la producción de audiovisuales o cuestiones culturales en el país, por medio de reformas gubernamentales que dejan sin impuesto a esos emprendimientos por los primeros 7 años. En el año 2020 la economía colombiana crecerá un 3.6% y tendrá un Producto Interno Bruto de 343.177 millones de dólares. Número 4. Bolivia. Este país andino es uno de los países que más se ha beneficiado de la explotación de los recursos naturales. El país exporta principalmente su petróleo, gas natural y minerales. Esto explica por qué Bolivia, a pesar de tener una economía bastante restrictiva, ha logrado un crecimiento económico alto. Esto seguirá siendo así, a pesar de la turbulencia que hubo en el país a causa de la renuncia del expresidente Evo Morales, ya que la inversión privada para la explotación de dichos recursos se mantiene fuerte a pesar del cambio de gobierno. Incluso este cambio ha dado mayor certidumbre a inversores. En el año 2020 la economía boliviana crecerá un 3.8% y tendrá un Producto Interno Bruto de 45.253 millones de dólares.
Número 3. Paraguay. Paraguay logró un importante crecimiento económico y prosperidad en los últimos 15 años, donde su economía creció en un promedio de 4.5% anual, un crecimiento mayor que la mayoría de los países de la región. Por esto mismo se ha visto una gran reducción en el nivel de pobreza. Sin embargo, al ser un país pequeño de América del Sur, depende mayoritariamente de las exportaciones a sus vecinos más cercanos, como lo son Argentina y Brasil. Esto se ha visto afectado un poco por las turbulencias económicas de sus socios principales. Sin embargo, Paraguay seguirá creciendo gracias a que el país tiene una base industrial fuerte y un sistema financiero estable que ha permitido una mayor inversión privada. En el año 2020, la economía paraguaya crecerá un 4% y tendrá un Producto Interno Bruto de 42.826 millones de dólares. Número 2. República Dominicana. Esta isla caribeña sigue teniendo un gran crecimiento económico a pesar de la desaceleración del crecimiento económico a nivel mundial. Durante los últimos 4 años, este país creció un promedio de 6.2% anual. Esto es debido a una sólida demanda interna, lo que lleva al Banco Mundial a pronosticar que este país se convertirá en un país de ingresos altos para el año 2030. Sin embargo, el crecimiento será menor en el año 2020 porque se vienen unas elecciones presidenciales y legislativas en mayo del mismo año, que podrían traer un cambio al país. A pesar de esto, el crecimiento será alto de todas maneras, porque República Dominicana es un país que año con año está aumentando la industria del turismo, que hasta la mitad del año 2019 se calculaba ya en 3.6 millones de turistas, lo que hace que esta sea la principal industria del país y la que mayor cantidad de empleos genera. En el año 2020, la economía dominicana crecerá un 5.2% y tendrá un Producto Interno Bruto de 96.291 millones de dólares. Número 1. Panamá. Panamá es oficialmente el país que más crecerá económicamente hablando en el 2020 de toda América Latina. Esto puede ser que no sea una sorpresa para muchos, ya que Panamá ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en todo el mundo durante la última década, teniendo un crecimiento promedio del 5% durante los últimos 5 años. Recordemos que una de las principales razones del crecimiento es el Canal de Panamá y el tráfico de barcos que cada vez presenta mayor demanda, además de la avanzada infraestructura que tiene el país, que anima a inversores extranjeros a invertir en el país porque saben que es un país con bajo costo de traslado de productos. Además de que el nuevo gobierno se ha comprometido a hacer reformas necesarias para fomentar aún más el crecimiento económico y el empleo. En el año 2020, la economía panameña crecerá un 5.5% y tendrá un Producto Interno Bruto de 73.369 millones de dólares. Recuerda darle like al video, además de que ya tengo redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook y en Twitter como Oscar309 para que podamos interactuar más en temas como este. Sígueme, en la descripción se encuentran los links de mis redes sociales. Gracias por darle me gusta, suscribirte y comentar. Para más videos así, suscríbete a este canal. También suscríbete a mi segundo canal en la esquina superior derecha.